Muy bien, acá estamos en una nueva inmersión en Charcatroa, esta vez con la Declaración de Bandung de 1955. ¿Qué es? Bueno, primero, ahí está de donde lo sacamos, ¿no? Todo legal, todo bien. San Copyright se puede quedar tranquilo. Y ahora sí, esta declaración es un comunicado de una conferencia, de una cumbre, ¿sí? Internacional. Representantes de distintos estados, ¿no? Estados de Asia, estados de África, se reúnen en Bandung, localidad de Indonesia, en 1955, ¿sí? Un mundo que quienes más o menos ubican poco después de la Segunda Guerra Mundial, 10 años después de esa Segunda Guerra Mundial, ese conflicto que impactó no solo en Europa, sino en todo el mundo, de ahí su nombre, por, ¿no?, estas características que tenían los estados europeos de ese momento, que eran imperios coloniales. ¿Bien? Entonces, justamente, esos imperios coloniales van a quedar tocados de ese conflicto. Y va a empezar un proceso, en verdad no es que va a empezar, sino que se va a profundizar un proceso que venía previamente, ¿no? Iniciado, que es el de las independencias y de las luchas de liberación nacional, como se conoce, ¿no? Por parte de esos pueblos colonizados. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿no?, imperios coloniales que algunos sufren ocupación, Francia va a ser ocupado, ¿no? Los Países Bajos van a ser ocupados, y que mientras tanto, ¿no?, tienen poblaciones colonizadas que van a empezar a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos? ¿Somos leales a esta metrópoli en su lucha contra el nazismo, contra el fascismo? ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos y buscamos la independencia? ¿Pactamos con esa potencia del eje, con esa Alemania, con ese Japón, con esa Italia en algún caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? En algunos lugares, con movimientos de liberación y que buscaban la independencia ya muy organizados, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en Asia, en lo que era la India británica, que sí que ahora vamos a ver que es más que la India actual, ¿sí? Movimientos de liberación bastante maduros ya, y que llegado ese conflicto van a replantearse, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por acá, vamos por allá? Va a haber disputas internas, va a haber diferentes decisiones, ¿sí? Y que ya algunos de esos procesos en estos 10 años habían logrado su objetivo, que era la independencia nacional. Bien, otros quizás recién se estaban comenzando a organizar, o estaban transformándose, ¿sí?, en estos frentes de liberación nacional. No es que nunca había habido resistencia a la colonización, pero no era lo mismo, ¿sí?, dentro de las estructuras tradicionales que existían. No era lo mismo que una rebelión de una autoridad local, de un rey que ya estaba, de un sultán, que estos frentes que se van a armar, ¿sí?, ya apuntando a otro tipo de estados. Entonces, algunos de esos procesos vamos a ver si siguen abiertos, otros ya habían concluido, y dentro de esos procesos que habían concluido están los de estos países que van a ser quienes convoquen esta conferencia. Tenemos al país anfitrión, dijimos Indonesia, y acá hay otros 4 países que van a aparecer como también quienes, además del gobierno de Indonesia, los que convocan esta conferencia: Birmania, Ceilán, India y Pakistán. Y ahora vamos a ver quiénes son, ¿sí? Primero, aclaración. Ahí tenemos, ¿sí?, Birmania y Ceilán son países que hoy no existen con ese nombre, sino que Birmania es lo que conocemos como Myanmar y Ceilán es lo que conocemos como Sri Lanka. Bien, si es que lo conocemos, ¿no? Puede ser que no lo conozcamos también. Pero ahora bien, estos países, dijimos, ya habían logrado su independencia, no todo de la misma manera. Indonesia había sido colonizada, ¿sí?, por el Reino de los Países Bajos, Holanda, ¿no?, para lo conocido, para los amigos, y era esta colonia que eran las Indias Orientales holandesas, ¿sí? Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, dijimos, estos grupos que buscaban la independencia van a declarar, ¿sí?, cuando ven que ya Japón está siendo derrotado y que van a volver las potencias coloniales, y que esas potencias coloniales no tienen planes de independizar el territorio, van a declarar la independencia, van a arrancar un conflicto armado contra las potencias coloniales. Y hablo en plural porque se van a pelear tanto con los japoneses, que los aliados, o sea, los triunfadores de esa Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, ¿sí?, le van a pedir que se queden ahí para reprimir a estos movimientos independentistas. Después van a pelear contra los británicos, que van a ser los primeros en llegar, ¿sí?, y después contra los holandeses. Bien, entonces van a enfrentarse a esta serie de potencias y finalmente van a lograr que se reconozcan, o que se, entre comillas, se ceda la soberanía, o sea, que se reconozca su independencia, recién en 1949, o sea, 4 años después.
Primero bajo una forma media rara que va a ser los Estados Unidos de Indonesia, después sí como la República de Indonesia. Y no todo el territorio va a ser cedido a esta República de Indonesia, sino que como vemos ahí en el mapa, había una parte de ese Irian occidental que todavía va a ser retenido para 1955 por los holandeses. ¿Sí? Recién va a ser cedido en el año 1963. Va a haber un interinato ahí corto de Naciones Unidas. Naciones Unidas ya existía para este momento, se funda a final de la Segunda Guerra Mundial, se va a hacer cargo de ese territorio un año y después lo va a ceder a Indonesia. Bien. Hubo conflictos, después no es un territorio medio conflictivo, pero no nos vamos a meter en eso, sino que vamos a ver los otros 4 países que sí eran los que formaban parte de lo que era la India británica. Bien, tenemos a India-Pakistán, India en amarillo, Pakistán en verde, que ojo, incluye lo que hoy es Bangladesh, en ese momento era Pakistán Oriental, ¿sí? Formaban un solo país, porque el esquema de partición, ¿no?, de esa colonia de la India había determinado zonas, en principio, por cuestiones religiosas, o sea, a ver, los británicos van a no favorecer un proceso de que identidades religiosas se conviertan en identidades nacionales. ¿En qué sentido? ¿No? Los musulmanes en la India, en esa India británica, van a convertirse en una, más que en un grupo religioso, en una nación, que después va a ser la nación que tenga el Estado de Pakistán. ¿Se entiende? O sea, una identidad religiosa va a convertirse en una identidad nacional, en vez de que sean todos indios, por ejemplo, y tengan distintas religiones. Y al resto, ¿sí?, principalmente a los hindúes, ¿no?, con H, esa religión hindú, junto a otras minorías, se le va a reconocer, bueno, este Estado que en principio es secular, o sea, que quienes lo proponen no quieren atarse a ninguna religión, por lo menos los dirigentes. Sí va a haber otros referentes que van a decir, sí, sí, si ellos son un Estado musulmán, nosotros tenemos que ser un Estado hindú y fin. Pero bueno, es un debate que sí hasta hoy en día, ¿no? Si esta India es secular o es una, ¿no?, como se le dice a veces, el Hindustán, un país de los hindúes. Pero bueno, básicamente en ese esquema van a ir ciertos territorios. Después va a haber, obviamente, cuestiones más estratégicas, que bueno, hay territorios que van a decir, no, este va para acá, este va para acá, fin, más allá de lo religioso. Pero en principio van a resultar esas fronteras que, como vemos, ¿sí?, hay en circulitos que todavía hasta el día de hoy tienen territorios en disputa. ¿Sí? Hay uno que es bien conocido, Cachemira, o Kashmir, como se lo conoce en inglés, y otros no tan conocidos que son Junagadh y Manavadar, pero que también son territorios que van a quedar hasta el día de hoy, no son reconocidos, ¿sí?, por Pakistán como parte de la India o por la India como parte de Pakistán, en el caso de los territorios controlados por cada uno de ellos ahí en el norte. Pero que eso surge también por las características que tenía la colonización británica en la India, que hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos del Tratado de Versalles discutimos ese tema, y que es que existían lo que llamaban los estados principescos, o sea, lugares donde Gran Bretaña no controlaba el territorio y la población directamente, sino que había respetado a los gobernantes locales. Había dicho, yo te respeto tu puesto, tu poder en asuntos internos, mientras me cedas el manejo de las relaciones exteriores y te subordines al rey de Inglaterra, ahora emperador de la India, ¿no? Diciendo, si vos aceptas la soberanía británica, seguís gobernando tu estado, tu principado, tu lo que sea. Y esa gente, cuando sea el momento de independizarse, esta colonia, se le va a dejar la puerta abierta para que pueda integrarse, ¿no?, a alguno de estos dos estados, la India o Pakistán. O, y ahí va a quedar un gris que algunos lo van a intentar aprovechar, o para quedarse, ¿sí?, como estados independientes, aunque no van a lograr, ¿sí?, ninguno de estos estados va a lograr, ¿sí?, mantenerse mucho tiempo como estados independientes. Todos van a ser presionados por las circunstancias o no tanto por las circunstancias, sino por justamente alguno de estos estados, la India o Pakistán, para que se sumen, ¿sí?, a alguna de estas naciones independientes. Y en los casos que vemos ahí, son justamente casos que se dio algún tipo de conflicto, ¿sí?, que se pensaba que iban a ir para uno y fueron para otro, o que no estaba tan claro. Por ejemplo, lo que pasaba en algunos casos es que el príncipe, el gobernante era de una religión y la población era mayoritariamente de otra. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué criterio va a la India o Pakistán? ¿Según la religión del que gobierna o de los gobernados? ¿No? Nada, cuestiones que hoy siguen abiertas, pero para que vean que
estos países que se sientan y que convocan esta conferencia no estaban liberados de tensiones incluso entre ellos, no solo con las potencias, sino entre ellos, ¿sí? Como el caso de India y Pakistán. Y después, por ejemplo, también te vamos a ver que Birmania en ese momento tenía algún tema con China, no con la China que va a estar representada acá, pero sí, con otro gobierno de China, ya vamos a hablar de ese tema, porque había parte de su territorio que acá recién estaba empezando a controlar en 1955, que se le habían ahí instalado un ejército chino en el interior y que había unas tensiones ahí porque no lo manejaba, no se respetaba su soberanía, o sea, hay muchas cuestiones incluso de tensiones y conflictos dando vuelta entre estos países que se van a juntar acá. Y que son los siguientes, y además de los 5 que ya nombramos, estaban todos estos países representados que están acá mejor ubicados en el mapa. Bien, tenemos algunos países de África y en su mayoría vamos a ver que son países de Asia los presentes. ¿Por qué la disparidad entre ambos continentes? Antes, un detalle que nos quedó. Todo este proceso de partición de la India es en 1947. ¿Sí? Agosto, ¿sí? En el caso de Pakistán 14, en el caso de India 15 de agosto de 1947 acceden a la independencia y después, bueno, estos territorios de Ceilán y de Birmania acceden un año después, ¿no? En 1948 a la independencia. Ahora sí, ¿por qué la disparidad? Y bueno, porque este proceso de independencia, de descolonización, estaba más avanzado en Asia que en África. Incluso algunos de estos países de África que van a estar representados en esta conferencia, llámese Costa de Oro, lo que hoy es Ghana, y Sudán, a este momento, en 1955, no eran independientes. ¿Sí? Estaban presentes acá, pero todavía eran colonias británicas. En el caso de Sudán, bueno, había un tema ahí que estaban administrados por los británicos y por el gobierno de Egipto, una cosa media rara que tiene que ver con cómo fue la colonización de Egipto, no viene al caso. Pero bueno, vemos un proceso de independencias y de descolonización más avanzado en Asia que en África. Bien, tenemos a los países de Medio Oriente, ¿sí? Siria, Irak, Jordania, que, bueno, en el caso de Irak ya en el mismo periodo de entreguerras había logrado su independencia, pero en el caso de Siria, Líbano, Jordania, ¿no? También se van a independizar cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Tenemos algunos países que ya eran independientes antes, Irán, Afganistán, Arabia Saudita, ¿no? Y estos países que nombramos recién, sumados a los que eran colonias francesas, ¿sí? En lo que se llama lo que era la Indochina francesa, ¿sí? Llámese Laos, Camboya y Vietnam, que acá está dividido, ¿sí? Vamos a ver un Estado de Vietnam y una República Democrática de Vietnam, ¿no? Lo que llaman Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Porque ¿sí? En esta descolonización, en esta independencia de Vietnam, no solo había un conflicto con el colonizador, con Francia, sino entre diferentes, ¿no? movimientos independentistas dentro de Vietnam. Van a estar ya desde finales de la Segunda Guerra que se pudre esto, ¿no? Como en Indonesia también lo que va a ser Vietnam del Norte declara su independencia en 1945 y ahí empieza un conflicto que recién se va a saldar, o por lo menos su primer fase se va a saldar casi 10 años después, 1954, se sientan los vietnamitas, los distintos, ¿no? Movimientos vietnamitas con Francia, y se acuerda, entre comillas, porque hay una parte que se va a salir de ese acuerdo, ya vamos a ver quién es, que bueno, en principio va a haber un Vietnam del Norte y un Vietnam del Sur, y que posteriormente va a haber un referéndum para ver si esos dos países y esos dos estados independientes se unifican en un único Vietnam o no. Esto tenía que ver también con un esquema de cómo Francia tenía partido ese territorio, esa colonia, pero básicamente tenemos en el norte, si va a haber un gobierno, o sea, que tiende al socialismo, al comunismo, ¿no? Liderado por Ho Chi Minh, hoy la capital de Vietnam se llama como esta persona, y en el sur tenemos un gobierno más, si se quiere, pro-capitalista, pro-occidental, ¿sí? Y que justamente va a ser este gobierno quien, por miedo ¿no? Sabían que probablemente iban a perder frente al norte y que el gobierno del Vietnam unificado iban a ser mucho más fuerte lo del norte que lo del sur, o sea, esta inclinación socialista que la inclinación pro-occidental, nada, quien sabrá el tema sabrá si lo que digo es una pavada o no, pero se niegan, ¿sí? a este referéndum de unificación, sino van a proclamar una república de Vietnam. Va a haber una especie de ahí de golpe interno por quien
hacía de primer ministro de este estado de Vietnam. Y bueno, lo que va a pasar es que va a haber una guerra después entre estos dos países que se va a meter Estados Unidos, ¿no? Para apoyar el sur y es la famosa guerra de Vietnam. Pero hasta esta altura están como ahí recién independizados y viendo qué iba a pasar, ¿no? Si se iban a unificar o no. Sí, también después Francia había dado la independencia a estos otros territorios que eran monarquías, ¿sí? Laos, Camboya eran monarquías, Tailandia ya era independiente, también va a ser otra monarquía. Afganistán, Irán, dijimos ya eran independientes, también eran monarquías. Entonces acá vamos a ver repúblicas, vamos a ver monarquías. Por aquel entonces también tanto Libia como Etiopía era monarquía, ¿sí? Etiopía era un imperio, Libia era el Reino Unido de Libia, o sea, así le habían dado la independencia después de la Segunda Guerra Mundial, porque había sido una colonia italiana, entonces obviamente no iban a dejar que los italianos sigan manteniendo ese territorio, así que para 1951 le dan la independencia. Y sí, en Egipto ya tenemos una monarquía que había sido derrocada. Sí, en Egipto, 1952, tenemos una revolución nacionalista, si se quiere, de un grupo de oficiales, en los que, bueno, va a terminar prevaleciendo el famoso Gamal Abdel Nasser, que después va a abolir la monarquía ya en 1953. Sí, este grupo oficial es abole la monarquía para el 54, o sea, para esta conferencia ya Nasser es el hombre fuerte de Egipto, de este Egipto ya republicano. Bien, como dijimos, tenemos algunos territorios que eran colonias, otros independientes, monarquías, repúblicas, tenemos un poco de todo. Tenemos a la República Popular de China, ¿sí? O sea, hay dos gobiernos disputándose quién es el gobierno legítimo de China en este momento, la República Popular que domina la China continental y la llamada República de China, ¿sí? En la isla de Taiwán, que eran el partido del Kuomintang, ¿sí? La China popular, la China continental va a estar gobernada por el Partido Comunista y la China de insular, Taiwán, va a estar gobernada por el Kuomintang, el Partido Nacionalista, si se quiere, ¿no? Que era el que tenía, este Partido Nacionalista era el que tenía la banca de las grandes potencias y era el que tenía el asiento de China en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, ¿no? Esto también hablamos en el video del Tratado de Versalles. China tenía representación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en este momento era la China nacionalista. ¿Sí? En los 70 recién van a rajar a los delegados nacionalistas y van a darle el asiento a la China popular, que era la que gobernaba la mayor parte del territorio y la mayor parte de la población, ¿no? Ya era ridículo. Pero bueno, y que dijimos, esta República de China también tenía, ¿no? Esa ocupación de Birmania. Habían quedado ahí medio varados por un tema de que en la guerra civil contra los comunistas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve hasta allá este conflicto interno. Y bueno, queda un ejército ahí, bueno, después van a ser repatriados, nada. Una cuestión que tampoco viene mucho al caso de desarrollar. Pero también hay un conflicto. Bueno, ¿a quién invitamos? Bueno, van a invitar a la República Popular de China. Y también va a haber países que se van a quedar afuera, ¿sí? ¿Quiénes se van a quedar afuera? No van a ser invitados, por ejemplo, Israel. Sí, Israel por conflicto, ¿no? Ya veremos ese conflicto, desarrollamos un poco más, estando en conflicto con los países árabes de Medio Oriente, ¿sí? Jordania, Irak, Siria, Egipto. Entonces, para que vengan esos países se decide no invitar a Israel. Después, ¿quién no va a estar tampoco invitado? Sudáfrica, ¿sí? Sudáfrica va a ser dejado afuera, una Sudáfrica gobernada por el que es el Partido Nacional, que representa a los colonos blancos, ¿sí? Y que más que nada son los colonos afrikaner, ¿sí? Esta identidad que se forma, sobre todo gira en torno a los que eran descendientes de holandeses, ahí que habían poblado Sudáfrica, y que va a establecer ya desde 1948, cuando llega al poder, una serie de leyes que, complementando ciertas que ya existían de la época colonial, van a formar lo que se conoce como el régimen de apartheid, ¿sí? Una segregación racial, donde se va a separar a la población primero en razas y al interior de la raza africana, entre comillas, ¿no? En diferentes grupos, ¿sí? En diferentes, se llama después bantustanes, porque a cada grupo se le da un territorio. Bueno, se va a fragmentar la población y se va a segregar, o sea, a separar, ¿no? Estos tienen estos derechos, estos tienen estos derechos. Estos están regidos por estas leyes, estos están regidos por estas leyes. Y se trata de controlar sobre todo el movimiento, fundamentalmente esa población, entre comillas, africana, o sea, serían entre los que son descendientes de pueblos originarios africanos, por decir una manera,
entre comillas, de piel oscura, aunque también cuando se habla de gente de color en Sudáfrica no se habla de la población africana, sino que los descendientes de asiáticos, o sea, no conviene decir de color en ese contexto, pero bueno, justamente por estas medidas, estas medidas de segregación racial, se va a dejar afuera el gobierno de Sudáfrica. Y se había invitado, ¿no? Curiosamente, por esto de Sudáfrica, a lo que era la Federación de África Central, que era también un territorio dependiente de Gran Bretaña, una colonia, entre lo que estaba, sí, formada por lo que hoy es Zambia, que en ese momento era Rodesia del Norte, lo que hoy es Malawi, que era Nyasalandia, y lo que hoy es Zimbabue, que era Rodesia del Sur, que va a ser también un territorio polémico porque después se va a separar, va a declarar una independencia unilateral de Gran Bretaña, van a querer armar también un régimen así controlado por los colonos blancos y van a tomar medidas parecidas a Sudáfrica, así tampoco es... Algunos lo tratan como si fuese un Sudáfrica, un outlet sudafricano, tampoco es tan así, cada país es un mundo, pero bueno, a eso se los van a invitar, todavía bajo la soberanía británica, no van a ir. Quienes tampoco van a ir, tampoco van a estar invitados, son las dos Coreas, ¿sí? Acá ya separadas, Corea del Norte, Corea del Sur, ¿sí? Después de esto, no, lo que es una Corea más pro-occidental, no pareció a lo que pasaba en Vietnam. Mismo norte, la división norte y sur también es bastante parecida porque tenemos una Corea del Sur pro-occidental, pro-capitalista, y una Corea del Norte más cercana a la Unión Soviética, a China también, orientada hacia el comunismo, una versión media rara, media particular del comunismo, ¿no? Pero que también van a ser excluidas porque, bueno, justamente venían de este conflicto que no hay un tratado de paz definitivo, pero que había llegado a un cese al fuego en 1953, bueno, se va a decidir no invitarlas a ninguna de las dos. Entonces, estos son un poco, bueno, esos ausentes de por qué países que ya tenían su independencia, en la mayoría de los casos, no están presentes acá en la conferencia, bueno, por estas cuestiones que acabamos de nombrar. Bien. Y primero, ¿no? Vamos un poco al contenido de la declaración, encontramos una reivindicación más histórica, ¿no? Como que estos continentes fueron, ahí se cuna de grandes religiones, grandes civilizaciones, que había contactos entre ellos, ¿no? Y que esos contactos se habrían interrumpido por la colonización, ¿sí? Por la colonización europea, o estadounidense, en algún caso ahí Filipinas, no lo nombramos, pero había sido territorio, una colonia estadounidense, también hasta la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno que esa persistencia del colonialismo impediría, ¿no?, los vínculos entre estos dos continentes, ¿no? Entonces hay una reivindicación a esta historia, ¿sí? Y a los vínculos, las relaciones entre ambos continentes, y ahí ya se empieza a meter, ¿no?, en cuestiones que tienen que ver con conflictos todavía pendientes de estos procesos de independencia, de estos procesos de descolonización, cuando tiene un palo, ahí como diciendo, bueno, las potencias coloniales, ¿no?, impiden el desarrollo nacional de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya él nombra algunos que va a retomar después, pueblos del norte de África, ¿sí? Túnez, Argelia, Marruecos, bajo la colonización francesa, que hay una supresión cultural, ¿no? Y hay un régimen racista, no racialista, ¿no? Que piensa esto del racismo como el motor de los acontecimientos, de la historia humana. Y entonces ya empieza condenando eso y va a retomar después esos casos, ¿no? Y habla de la autodeterminación. Sí, acá aparece como un concepto central este concepto de la autodeterminación de los pueblos y las naciones, ¿no? Dice, es un prerequisito para el goce de los derechos humanos. ¿En qué están pensando cuando dicen autodeterminación? Bueno, justamente en los pueblos colonizados. El tema de la autodeterminación es muy polémico, ¿sí? Sobre todo en casos como el de Malvinas, que hay una población que se reconoce como trasplantada, así como que se deportó a la población originaria, la población que estaba asentada en ese territorio se la reemplazó con otra. Entonces se debate, bueno, hasta qué punto esa autodeterminación es válida, u otros que la autodeterminación choca con los principios de integridad territorial, ¿no? Casos en Europa, por ejemplo, ¿sí? Donde de repente se hacen referéndums o votaciones que están por afuera de los arreglos constitucionales del país, entonces es como, bueno, pero ¿a qué le damos importancia? ¿A la autodeterminación, a este referéndum o a la integridad territorial? No, es un tema muy polémico, pero acá se plantea la autodeterminación de los pueblos en aquellos territorios que eran territorios dependientes, ¿sí? En las colonias.
y se condena justamente todo lo que tenga que ver con la segregación racial. Como dijimos, que pasaba, no solo, pasaba, nosotros hablamos de Sudáfrica, hablamos de Rhodesia, pero que también, sí, como algunos autores que ya nombraremos lo trabajan, esta segregación no es que se les había ocurrido a los sudafricanos, sino que venía de una herencia colonial. ¿Sí? Ya en el Estado colonial había ciertos derechos para los descendientes europeos, los colonos, y otros para los colonizados. Ya había esa especie de, ¿no? Como dice Mahmoud Mamdani, una especie de estado bifurcado, ¿sí? Que trataba de una manera a un grupo de personas que eran ciudadanos y otro grupo de personas que eran los súbditos, ¿sí? Los sujetos coloniales. Entonces, Yacat se condena también eso y se nombra explícitamente, ¿sí? El caso sudafricano, no solo a, como dijimos, los originarios africanos, sino también a esa población que ahora son de origen de estados independientes, ¿no? De India y de Pakistán, en Sudáfrica, ¿sí? A la población de origen asiática en Sudáfrica. ¿No? Se la condena porque ahora es eso, ya son gente que tiene un estado soberano detrás. Entonces no es lo mismo cuando eran, bueno, de otra parte del Imperio Británico. No, ahora tiene un estado soberano detrás. Entonces, ¿no? Y acá esto uno ya lo tiene medio asumido, porque bueno, sobre todo acá en Argentina, que se lo escucha bastante seguido, ¿no? Condena a ciertas cuestiones. Es fuerte para la época decir que el colonialismo, en cualquier forma, es un mal que tiene que ser terminado. ¿Sí? Hoy por ahí ya se tiene más asentado, bueno, de vuelta acá, también en Sudamérica, en el hemisferio sur, también se tiene bastante, no estamos acostumbrados a escucharlo o a que esté en el imaginario colectivo, pero acá hay una condena firme que en la época todavía había imperios coloniales y no estaba tan claro que se iban a terminar esos imperios coloniales, ¿no? Las metrópolis todavía estaban viendo cómo los podían reorganizar, o sea, estaba claro que había que reorganizarlos de alguna manera, que no podían seguir como estaban antes de la Segunda Guerra Mundial, pero de ahí a que fuesen a desaparecer es otro tema. Bien, no estaba claro acá si iban a desaparecer, si era independencia para todos, para algunos, cuándo, si iba a ser dentro de 3, 30, 50 años, ¿sí? No estaba claro. ¿No? Con el diario del lunes es fácil pensar que está a la vuelta de la esquina, no es así. Bien, entonces, nos vamos a quedar acá antes de meternos en los casos concretos. Bien, quedará para el siguiente video ver, bueno, esos casos concretos que va a empezar a nombrar esta conferencia, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese momento en esos países? ¿Bien? O en esos territorios que todavía no eran estados independientes, sino que eran territorios dependientes, ¿no? Colonias, en algunos casos. O en otros ya eran, sí, estados independientes, soberanos, pero que tenían conflictos con algún vecino o con alguna potencia colonial que no quería ceder la totalidad del territorio. Pero ya vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Hasta luego entonces, en la parte 2.